Gracias, queridos amigos, por estar en sintonía nueva vez con su programa Salud Mental by Sin Esquemas. Nosotros siempre preocupados por traerles la novedad relacionada con salud mental. Y hoy me acompaña la querida colega Skralin Santana, quien es psicóloga clínica y de la salud, egresada de INTEC. Labora en el Nexus Center y está aquí con nosotros para hablar de unas novedades acerca de este año y acerca de una investigación que ella realizó. Así es que te damos la bienvenida, Skralin. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Bienvenida. Y para comenzar, pues entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué te motivó, o sea, a estudiar psicología primero y luego hacer psicología clínica y de la salud? ¿Y qué es eso, psicóloga de la salud? Sí, primero gracias por la invitación. Para mí un placer, un gusto estar aquí en tu programa. Iniciando tu pregunta, lo que me motivó a realizar la investigación fue precisamente a raíz de los sucesos que vivió el país en noviembre del 2023 y noviembre del 2024. Prácticamente se incrementaron las consultas por temas de trastornos de ansiedad a raíz precisamente de esos eventos. Y eso me dio la inquietud de profundizar un poco más para poder entonces nosotros, en base a esas informaciones, plantear, desarrollar programas de intervención para apoyar mejor a estos pacientes. Basada en esa especialidad que tú tienes de psicóloga de la salud, ¿cuáles son los casos que tú más ves que luego te motivaron a hacer esa investigación? Pero ¿qué es una psicóloga de la salud y cuáles son los casos que tú más frecuentemente ves en consulta? Sí, es importante destacar la diferencia entre psicóloga clínica y psicóloga clínica y de la salud. Cuando hablamos de psicología clínica, pues ahí prácticamente se ven lo que son los diagnósticos, tratamientos de trastornos mentales. Cuando hablamos de psicología clínica y de la salud, entonces entra un factor interesante que es cómo los aspectos psicológicos pueden impactar la salud física de los individuos. Entonces ahí se ven, aparte de todo lo que es clínico, como sabemos que es la ansiedad, la depresión, trastornos de ánimo, en la parte clínica pues empezamos a ver lo que son enfermedades psicosomáticas, empezamos a ver lo que es, por ejemplo, la psicooncología, que ya está más basada en cómo acompañar a estos pacientes que tienen estas enfermedades terminales o crónicas, y asimismo cómo podemos apoyar a los familiares de estas personas. O sea que cuando a un paciente se le diagnostica una enfermedad como cáncer o como una enfermedad, vamos a decir, como un Parkinson, ese tipo de enfermedades que son a largo plazo, ¿el médico te refiere a ti a esos pacientes para el acompañamiento? ¿Cómo se acoge en nuestra sociedad un psicólogo de la salud? Muy buena pregunta, porque la verdad es que es un reto todavía hacer esa integración entre los profesionales de la salud y los profesionales de la salud mental. No es un proceso establecido en automático. O sea, no es que estos médicos, oncólogos, por ejemplo, te van a referir los pacientes. Hay algunos que sí que lo tienen establecido dentro de su protocolo, pero regularmente son los familiares o el mismo paciente que busca ayuda y acompañamiento en la parte psicológica. Ahí hay muchas cosas que hacer todavía. Yo creo que sería interesantísimo que pudiera haber esa integración y ese trabajo colaborativo entre los médicos y los profesionales de la salud mental. Yo creo que eso sería un buen punto de partida para nosotros comenzar a colaborar juntos, porque cuando al pasar de los años fallece ese paciente, nos llegan a nosotros ya los especialistas en duelo, y entonces la primera pregunta que yo le hago es: durante su enfermedad o durante su condición, ¿tuvo acompañamiento psicológico? Y casi siempre me dicen que no. Entonces, ahí tenemos que lidiar con dos tipos de duelo: el duelo por la pérdida física y el duelo anticipado que se vive
ese paciente y que no se gestionó adecuadamente. En ese sentido es muy importante que eso se dé más a conocer y que se visibilice. ¿Qué entiendes tú que debería hacer algo para visibilizar y diferenciar? Porque tenemos muchísimos especialistas en nuestro país. Sí, si entiendo bien tu pregunta, yo creo que desde la educación tenemos que seguir trabajando la educación y la importancia, la relevancia de los aspectos emocionales, sobre todo en un paciente con una enfermedad crónica o con una enfermedad terminal. Es súper importante que el paciente esté acompañado, inclusive desde el diagnóstico. Muchas veces los pacientes reciben un diagnóstico no en las condiciones idóneas para recibir una noticia como esa, por ejemplo. Entonces, el médico tiene que estar capacitado para poder darla en las condiciones adecuadas y que en ese momento pueda trabajar en conjunto con un especialista de la salud mental para dar acompañamiento a ese paciente y a sus familiares. Skralin, ¿quién da la noticia? ¿Quién da la mala noticia? ¿El médico o el psicólogo o juntos? Debería ser juntos. En ese momento, ¿qué factores se toman en cuenta para dar la noticia? ¿Qué tan involucrado en el tema haya estado el paciente? Porque no es lo mismo un paciente con un diagnóstico sorpresa a un paciente que ya venía sintiendo o teniendo ciertas recaídas. Otro factor a considerar es el paciente debe estar acompañado. Otro factor importante a tomar en cuenta es, por ejemplo, si el paciente anda solo, si se va a ir solo, si anda manejando, si tiene quien le dé soporte, tratar de tranquilizar al paciente antes de que el paciente se vaya, tratar de darle la información, la mayor información posible con relación a su diagnóstico, cuáles son las expectativas, qué tratamientos hay. Creo que una de las cosas más importantes en un paciente de este tipo de condiciones es la información que pueda recibir. Es importante que tenga información adecuada de en qué consiste ese diagnóstico, qué le espera y qué posibilidades hay a nivel de tratamiento. Y conectar lo positivo a algo negativo no es una tarea fácil para la esperanza de vida que pueda tener esa persona. Uh-huh. ¿Cómo se genera ese tipo de aliento o de esperanza ante cualquier diagnóstico? Sí, es importante que tengamos en cuenta que no debemos hacer promesas que no se puedan cumplir. Eso es lo primero, no puedes decirle a un paciente todo va a salir bien, vamos a encontrar cómo restablecer tu salud. O sea, hay que tener mucho tacto con ese tipo de conversación con este paciente. Aquí lo más adecuado es tratar de escuchar al paciente, acompañar al paciente y si el paciente quiere demostrar sus emociones, ya sea llorando, ya sea enojado, porque hay muchas personas que pues le entra este enojo de por qué a mí, pues hay que dejarlo y hay que acompañarlo. Ese es el mejor soporte que tú puedes dar en ese momento. Sí, y a la familia, ¿qué estrategias se le dan? Porque la familia alrededor tiene también mucho que ver con el impacto de un diagnóstico. ¿Cómo se maneja la familia? Sí, lo primero es que la familia igual tiene que manejar la información. Tiene que manejar la información de en qué consiste este diagnóstico, qué va a pasar con mi familiar. También se debe trabajar la parte de la paciencia que debe tener este familiar con esta persona que ha sido diagnosticada. Y una de las cosas más importantes es el cuidador. ¿Quién va a ser el cuidador de este paciente? Porque regularmente esto recae sobre un familiar. A veces la esposa, a veces una hija, un hijo. Y regularmente, y como todos sabemos en psicología, existe el síndrome del cuidador, que es esta persona que se encarga de este paciente, de este familiar enfermo, y a la larga pues termina descuidándose
porque está enfocado 100% en la atención de este familiar. Entonces descuida su propia salud, descuida su descanso, descuida su alimentación, y esto es lo que tenemos, un enfermo potencial, porque va a tener un agotamiento tan extremo que al final del día pues no va a poder seguir atendiendo su familiar, pero también va a entrar en una enfermedad. ¿Cuáles serían esos tips que tú darías para el autocuidado del cuidador? Sí, interesante. Siempre tengo, de hecho, algunos pacientes en esta dinámica, y una de las cosas más importantes que siempre les recomiendo es sacar tiempo para ellos. Es difícil, muchas veces le cuesta, pero es importante cualquier cosita que puedan hacer enfocado 100% en ellos. Darse un baño, esto, lo más simple, darse un baño sin tener que estar pendiente que lo van a llamar o tener que estar que en un minuto me baño corriendo, no, darse un baño relajante, beberse un café tranquila, regar sus plantas relajadas, sacar su perrito a pasear. O sea, son cosas muy sencillas. Aquí no estamos hablando de darte un spa, que sería idóneo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cosas sencillas donde el enfoque sea 100% el presente, el ahora de esa persona. Aunque vuelva a sus actividades con su pariente enfermo, pero tiene que tener una desconexión en algún momento. El tema del sueño y el tema de la alimentación, sumamente importante para ese cuidador. Yo creo que aquí hay unos tips muy valiosos para las personas que estén atravesando por esa situación. Yo creo también en que si se necesita ayuda, deben de buscar ayuda. Claro. Entonces, estos tips son tan sencillos, pero tan relajantes y tan necesarios para la persona, que yo creo que eso es un buen aporte. Y dime algo, de todos los pacientes que tú has tenido en relación de situaciones de salud, ¿le dan seguimiento a la cita la familia? ¿Qué tanta importancia le da? Sí, eso depende de la condición del paciente. Hay pacientes que, aunque tienen una enfermedad, están cognitivamente capacitados para agendar sus citas, darle seguimiento a sus citas. Sin embargo, hay otros pacientes que por su condición de salud lo maneja algún tipo de familiar. Eso va a depender mucho de cómo el paciente se vaya sintiendo en las sesiones. Si el paciente se siente a gusto, se siente acompañado, siente que hay una empatía por parte de su terapeuta, inclusive llegan a sentir que ese espacio es un espacio de relajación para ellos, de poder compartir sus inquietudes, pues son personas que se adhieren más a lo que es el tratamiento, a lo que es la terapia. Sin embargo, cuando no hay una conexión, cuando no se sienten a gusto, pues tienden a abandonar. Pero en mi caso, no he tenido casos de abandono. O sea que realmente hemos podido hacer una conexión interesante y se sienten muy a gusto, porque estamos hablando de que es un espacio seguro. Es un espacio donde no van a sentir que se les juzga, que se les critica, sino que es un espacio donde pueden abiertamente compartir sus inquietudes, compartir sus emociones y compartir inclusive cosas que con los mismos familiares no se atreven a compartir porque no quieren cargarlos más, porque no quieren compartir con ellos de que ellos tienen temores. No quiero decirle a mi hija que tengo miedo a que me voy a morir o que tengo miedo a que me está llegando, porque yo sé que ella está preocupada y no le quiero pasar más carga. Entonces, quedarse con todas esas emociones reprimidas le puede hacer mucho mayor daño a ese paciente, que cuando tiene con quien compartir esa información, cuando lo trae a consulta, entonces pues tiene ese acompañamiento sin tener que cargar a sus familiares, que en ese momento no lo quiere hacer. Cuando un paciente se le diagnostica con una enfermedad crónica, ya tiene esa, vamos a decir, esa, que sabe que no va a haber una mejoría, la vida del paciente cambia. ¿Qué cosas prácticas pueden hacer esos familiares con ese paciente que está en casa como para hacer dentro de su rutina y que tú recomiendes hacer? Cosas diarias de la cotidianidad, de hacer la lista de lo que hace falta, ese tipo de cosas sencillas que le dan al paciente un sentido de utilidad en ese momento.
Sí, eso va a depender, Ileana, de qué tan deteriorado esté el paciente. ¿Okay? Porque si es un paciente recientemente diagnosticado, una enfermedad crónica, pero que va a ser degenerativa, pero inicialmente está estable, bueno, pues sí, se le pueden seguir asignando actividades dentro de la casa, inclusive responsabilidades con relación a su mismo tratamiento y a su alimentación. Pero ya cuando el paciente se va deteriorando, pues no es tan sencillo seguir ese ritmo. Ya más bien tú te concentras en el bienestar de esa persona, que esté lo más cómodo posible, que se sienta acompañado, que siente que se le quiere, que se le estima, que es importante para la familia. Eso es, por eso te digo, son dos aspectos diferentes dependiendo del momento en que esté este paciente crónico. Y ya para cerrar esta parte de la salud, ese paciente que sabe que la familia lo está acompañando y que pueden ser sus momentos finales, ¿se le puede satisfacer al mismo paciente deseos de cosas? ¿Esto es un hábito en República Dominicana o se calla o se habla? ¿Cómo en tu experiencia, cómo funcionan esas familias ya cuando están en la despedida final de su paciente, tanto el paciente como la familia? Cuando te refieres a deseos, ¿te refieres a...? Deseos, por ejemplo, de quién va a cuidar de mi casa, quién va a cuidar de mis hijos, qué va a pasar con mi negocio, si lo tuve alguna vez, quién se queda con mi casa, por más pequeña que sea, todo el mundo tiene una casa. Con esos deseos, ¿se les respetan? ¿Se sigue eso? ¿Es tradición? ¿Sigue siendo un tabú? ¿No se habla? ¿Cómo se comporta la población que tú conoces, que tienes amplia experiencia en eso? Va a depender mucho de la familia. Porque en un momento como ese, si bien es cierto que se van poniendo las cosas en orden, como se dice, el enfoque más es en el tema de la salud del paciente. Pero para esa persona estar tranquila, pues tiende a hacer ese tipo de arreglos, por así llamarlo. Mi experiencia, por la experiencia que tengo, no es tan frecuente, no lo he visto tan frecuente. Lo que sí yo he podido ver es más organización a nivel de cosas pendientes emocionalmente y conflictivamente dentro de la familia, más que temas materiales, es más temas pendientes que tienen con un hermano, que no han resuelto, que tienen un problema, una hija, un hijo, que tienen años sin verse porque discutieron en algún momento y ahora en este momento no se quieren ir con esas cosas pendientes, por así decirlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, más que la parte de materiales, lo veo más en la parte emocional y en la parte de relacionamiento. Pero eso es súper interesante y qué bueno que se hace. Y en relación al deseo de su propia despedida terrenal, ¿cómo se da eso aquí? ¿Hablan acerca de eso? Hay muchas personas que eligen lo que desean y no le dejan eso, pues a veces lo hablan cotidianamente, a veces no lo hablan, a veces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se le complace en relación a los deseos de él como él quiere que sea esa despedida de este mundo terrenal? Ahí no tengo mucha información para darte, porque no he tenido experiencias directas en ese sentido ya en el momento de la muerte. O sea, ahí no sabría, no tendría material suficiente para poder responderte esa pregunta. Sería irresponsable de mi parte. Sería interesante pues también evaluar esa parte porque es una parte importante para lo que sigue después que el paciente fallece. Pero eso se pudiera quizás más adelante visibilizar o tomar también en cuenta si se está ahí en el momento de despedir a una persona, porque todos estos factores que tú has mencionado son importantes, la parte emocional, y qué bien que esa persona se va sin pendientes emocionales, porque eso sale después cuando van a buscar asistencia en relación al duelo, si se resolvieron o no se resolvieron situaciones pendientes. De hecho, es una de los objetivos
del acompañamiento psicológico para un paciente crónico o terminal. Debe acompañarlo, y parte de los ejercicios y parte del resultado debe ser que ese paciente se pueda ir lo más tranquilo posible, y dentro de esa tranquilidad está esa parte de los pendientes. Entonces, sí, es muy importante. Bueno, pues regresamos en breve, luego de la pausa, con el estudio interesantísimo acerca de los trastornos de ansiedad y los efectos de la lluvia del año 2023 y 2024. Regresamos en breve. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Soberanía 4.0 con todo el corazón. Bienvenido donde comienza la patria. En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad. Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor. Dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Si algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. En BM Cargo sabemos que hay sueños que se envuelven en paquetes y nos enorgullece ser el puente entre tus sueños y tu realidad, porque cada entrega es especial. No importa cuán grande o pequeño sean tus sueños, entendemos que cada sueño merece ser cumplido. Somos más que una empresa de paquetería. Somos tus cómplices en cada aventura. BM Cargo, donde lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. De regreso con ustedes, queridos amigos, para hablar acerca de este interesante estudio, el cual yo alabo porque no conocemos así de primera mano de muchos estudios que se hayan hecho. Yo diría que eres la pionera en esto y esto debe de tener un alto valor tanto para los psicólogos como para nuestro país, este gran aporte que tú has hecho en relación a los trastornos de ansiedad, como bien dijiste al inicio del programa, relacionados con el cambio climático, pero específicamente con las lluvias del año 2023 y 2024. Creo que es un aporte muy valioso y que nos sirve como herramienta a todas las personas que trabajamos la salud mental en el país. Entonces, más que nada, quiero definir primero para que los amigos que nos ven y nos escuchan sepan acerca de qué es un trastorno de ansiedad. Sí, la ansiedad como tal, antes de pasar al trastorno, hablemos de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una emoción natural en todos los individuos. Es una emoción que tú vas a presentar en cualquier momento de tu vida de manera natural cuando te expones a situaciones estresantes o a situaciones desconocidas. La ansiedad inclusive es hasta beneficiosa cuando se trata de accionar, porque es lo que te impulsa. Si tú tienes una presentación, si tienes un trabajo que entregar, esa ansiedad de que te quede bien, de que tú logres el objetivo, es natural, es normal y es lo esperado. Ahora, cuando la ansiedad es persistente en el tiempo y es intensa y te impide inclusive hacer tus actividades cotidianas, entonces estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Hay diferentes trastornos de ansiedad. Está el trastorno de ansiedad generalizada, están los ataques de pánico, están las fobias, y dentro de las fobias está la fobia específica. La fobia específica es cuando le tenemos miedo a una situación o un objeto específico. Entonces, dentro de las fobias específicas tenemos la pluviofobia, que es una fobia específica que se caracteriza por un miedo intenso y persistente a las lluvias. Tenemos también la antlofobia, que es una fobia específica caracterizada por miedo persistente e intenso a las inundaciones. Los síntomas de estas dos fobias son muy similares, aunque el objeto de miedo es diferente. Uno es la lluvia y otro es las inundaciones, pero tenemos síntomas físicos
como sería la taquicardia, sería la falta de respiración, la sudoración. Tenemos los síntomas psicológicos como es la angustia, la preocupación, el miedo, pensamientos obsesivos. Y tenemos también los síntomas de comportamiento, y en estos está mayormente el comportamiento de evitación, que es cuando evitamos cosas que nos acercan a ese objeto de miedo. Recientemente se ha dado mucho el tema de que las personas, cuando hay anuncios meteorológicos, pronósticos meteorológicos, o se nubla, pues la gente evita salir de su casa, evita pasar por desniveles ahora, y ciertas, por ejemplo, también evita viajar a sitios donde anteriormente ha habido inundaciones. Entonces, esos son los comportamientos más notorios en este tipo de fobias, tanto en la pluviofobia como en la antrofobia. Pero es importante saber, en resumen, que la ansiedad no es mala. Es mala, como decimos nosotros, todo en exceso hace daño. Bueno, pues cuando la ansiedad es permanente e intensa y te impide hacer tus actividades normales y cotidianas, entonces sí, es un trastorno y ahí sí necesita ayuda. Entonces, explícanos bien acerca de cómo andamos nosotros ahora en República Dominicana con una amenaza de lluvia. Ahora mismo, actualmente, hemos tenido casi un mes completo de lluvias. ¿Cómo se comportó la población luego de ese estudio que tú hiciste tan interesante? O sea, ¿qué resultados arrojó? ¿Qué tuviste para luego entrar de lleno en el estudio en sí? Sí, hablando de los resultados del estudio, primero es importante destacar que la necesidad de hacer el estudio pues vino dada por el incremento que ha habido en los últimos años en la República Dominicana de lo que son los efectos severos atmosféricos. Como tú bien decías, en el 2023-2024, perdón, 2022-2023, el Distrito Nacional fue testigo de esas lluvias intensas y de esas inundaciones severas. En ese momento se puso de manifiesto no solamente el tema de la importancia de la parte de las pérdidas económicas y las pérdidas de vidas, sino que ahí salió un punto interesante, y es que la población, qué tan vulnerable es la población cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de salud mental. Y esto fue lo que originó precisamente que yo me interesara en el tema, porque yo misma estaba padeciendo los comportamientos de evitación. O sea, yo trataba de no salir, o sea, ¿para qué salir si va a llover? O sea, realmente yo fui una también de las afectadas, y eso me impulsó también a querer investigar un poco más. Durante el proceso, pues me di cuenta de que no tenemos mucha información en República Dominicana con relación a este tema. Y por ende esta investigación es como la punta de partida para otras investigaciones, como yo te decía fuera de cámara, el tema de incluir otras variables, incluir otros factores que nos puedan dar más visibilidad de la información de qué está pasando, y con esto entonces pudiéramos nosotros desarrollar estrategias de intervención más efectivas para esta población objeto de estudio. Esa parte que tú hablas del factor psicológico y todo lo que sintió la población, yo creo que fue generalizado, lo comentábamos unos con otros. ¿Qué tanto énfasis hace la investigación en la salud mental? O sea, ¿qué variables tú escogiste? ¿Cómo las escogiste? A pesar de que fue la necesidad de relacionar el cambio climático con las lluvias, ¿cuáles fueron esas variables que tú viste, que tú dijiste, estas son las preguntas, ¿por qué yo voy a hacer? Sí. La investigación pues fue basada fue mixta, o sea que tenía datos cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos de cuantitativo y cualitativo nos referimos a cuantitativos cuando son datos numéricos que tú puedes contabilizar, por así decirlo. Y cuando hablamos de cualitativos, estamos hablando de datos que te ofrecen una mayor información.
una información más que puedes interpretar, por así decirlo. Cuando hablamos de cualitativo nos enfocamos prácticamente a una conversación, a una entrevista. Cuando hablamos de cuantitativo, más es una encuesta, por así decirlo. Este estudio tuvo varios instrumentos, como es la encuesta, pero dentro de esa encuesta se incluyeron datos sociodemográficos, se incluyó una escala existente para impactos de lluvias e inundaciones de una universidad de México, lo pude conseguir, Monterrey específicamente, y también lo que hice fue de autoría propia, diseñé algunas preguntas amparadas en los criterios diagnósticos de nuestro DSM-5, que es nuestra Biblia para los psicólogos. Entonces, bueno, ahí en base a esos criterios diagnósticos, pues desarrollé algunas preguntas para poder identificar si realmente la población estaba pasando por síntomas que iban de la mano con lo que era un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles fueron esas preguntas diseñadas por ti que tienen un valor enorme para nuestro país y para el estudio mismo? ¿Cuáles preguntas específicas tú dirigiste a las personas entrevistadas? Y si les hiciste una entrevista escrita a ellos. Bueno, fueron muchas preguntas, o sea que no te voy a dar el detalle de todas las preguntas, pero sí eran orientadas más a frecuencia de los síntomas. Recuérdate que para que sea un trastorno tiene que ser persistente, o sea, no puede ser como que tengo una ansiedad un día y mañana no lo tengo, sino tengo 6 meses con ansiedad, cuando posiblemente no tengo un riesgo eminente. Entonces, ese tipo de cosas eran lo que se formulaban en las preguntas, el tiempo de duración del síntoma, qué tan intenso era, qué cosas había dejado de hacer, su estado de ánimo, cómo había cambiado. Ahí salió mucha depresión, salió mucho estrés postraumático, ansiedad, salió inclusive deseos de estar acompañado. Hay personas que han desarrollado esa parte de que no quieren estar solos en momentos así. Y bueno, todo ese tipo de preguntas que fueron alineadas a poder determinar si clasificaban o no dentro de un trastorno de ansiedad fueron las que se ejecutaron, pero iban orientadas en ese sentido. La edad de la población que tú escogiste y cuáles fueron los resultados que más te sorprendieron. Sí, la población decidí tomarla de 25 a 60 años y hay una razón muy importante detrás de esto, y es que es la población que es activamente laboral. Es una población de 25 a 60 años donde son personas que, aunque haya un riesgo, tienen una obligación de salir a la calle. Por lo tanto, pudieran estar más expuestos a estos riesgos, aunque emocionalmente no estén preparados. O sea, que escogiste, ¿y qué población más o menos? Porque hay población que tiene su carro propio, su método de transporte propio, o fue el método de transporte público, donde lamentablemente las personas se ven expuestas pues a caminar más, a llegar tarde, a exponerse más. Fue general, y por eso te comentaba al inicio de que es importante incluir otras variables. Esas son de las cosas que podemos ir entrando, ¿verdad?, en la investigación para poder ir abarcando secciones diferentes y poder ir haciendo intervenciones más efectivas para los diferentes escenarios. Esa es una, por ejemplo, el tema también poblaciones, o sea, se hizo en el Distrito Nacional, posiblemente pudiéramos abarcar otras áreas donde pudieran haber tenido más riesgo o pudieran haber sido más vulnerables. También el tema de del sexo femenino masculino, o sea, sí se identificó, pero no se priorizó en el análisis de los datos. También otra cosa importante que se pudiera incluir es el tema de obtener más información por parte de los especialistas de la salud mental con relación a los casos que llegan a su consulta. Eso sería interesantísimo también integrarlo en la investigación. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos pues le damos conclusión a todo este aspecto tan interesante del cambio climático y los efectos psicológicos en las personas.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Si algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola. Hola, ¿me habla el señor González? Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos aquí en este interesante conversatorio con la licenciada Scralin Santana acerca de este estudio maravilloso que ha hecho y nos va a seguir ilustrando más acerca de esto. Gracias. Una pregunta interesante que me hiciste fue qué sorpresas había tenido en la investigación. Y yo te puedo decir que muchas sorpresas, pero las más interesantes, dos. Una es que pude observar que la población no necesariamente sabe identificar las emociones. De hecho, cuando le hacía las preguntas, te podías dar cuenta que la mayoría no sabía identificar sus emociones inclusive síntomas físicos, por ejemplo, el porcentaje era mucho menor. Sin embargo, cuando tú le decías a nivel de comportamientos, entonces ahí sí tú veías que el 87% de los encuestados y entrevistados tenían temas de evitación, o sea, dejaban de salir, dejaban de pasar por desniveles, dejaban de hacer sus actividades cotidianas. Entonces vemos ahí que por eso la importancia de poder fomentar y reforzar lo que es la educación emocional en la población. Es importante que las personas sepan identificar y manejar sus emociones. También la otra sorpresa e interesante. Cuando tú hablas de identificar, es que si la persona está asustada, lo asuma o que diga yo estoy asustada, o sea, que debemos de asumir más, se debe hacer una educación emocional a nivel general. Sí, no, inclusive tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Bien, mal. ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? Y esa es una de las cosas que yo tengo con mis pacientes. A veces cuando entran a consulta digo, ¿cómo estás hoy? Bien. Para mí bien no es nada, dime qué es bien. Feliz, triste, ansioso, angustiado, tengo miedo, estoy temoroso, o sea, ponle palabras a lo que tú realmente estás sintiendo. Bien y mal no te define. Mira qué bien, me encanta eso. Sí. Y la otra sorpresa que te iba a comentar que tuve en la investigación es que independientemente de que aunque la literatura dice que cuando tú estás en zonas vulnerables y tú has pasado por este tipo de experiencia, tú desarrollas este tipo de trastornos. Sin embargo, si te das cuenta, en mi investigación prácticamente solamente un 17% tuvo un impacto material o tuvo un impacto en el trabajo. No hubo pérdidas humanas en mi investigación o familiares de los que fueron encuestados. Y sin embargo, esta población está desarrollando unos pensamientos angustiosos, obsesivos, de tensión, independientemente de que no haya sido impactado directamente. O sea que no necesariamente tuvo que haber sufrido el vivir en un área vulnerable o estar expuesto al trabajo, sí nos da un poco ya de respuesta y se nos activan respuestas cuando hay estos cambios climáticos. ¿Qué recomendaciones tú nos puedes dar, que eres una experta en eso? Y hoy aprendí términos que yo desconocía, o sea que no los tengo activos en mi diario vivir.
¿Qué recomendaciones tú nos puedes dar acerca de cambio climático, emociones y la fragilidad que tiene nuestro país, que cada vez nos debemos hacer más conscientes dónde estamos ubicados? Somos privilegiados, pero también somos vulnerables. ¿Qué recomendaciones tú nos puedes dar en ese sentido? Sí, mira, los hallazgos de la investigación ponen en evidencia que es urgente la integración de la salud mental en las políticas públicas de gestión de riesgo. Eso es lo primero. Estos profesionales de la salud deben estar incluidos en estos grupos de respuesta a emergencia. Otra parte importante, como hablábamos, de la población identificar y manejar sus emociones. Entonces es importante educar a la población, fomentar, fortalecer lo que son los programas de educación emocional. También en las comunidades, queremos tener comunidades resilientes, entonces es importante crear en las comunidades programas de identificación de las emociones, pero al mismo tiempo que ayuden a bajar el estigma que hay todavía con relación a los trastornos mentales y en este caso el trastorno de ansiedad, que dentro de la comunidad puedan trabajar en conjunto para identificar este tipo de síntomas. Yo creo que esta es una buena oportunidad quizás para que se integre a partir de este estudio algún tipo de información válida. ¿Lo has considerado para la población sobre todo? Sabemos que tenemos una temporada ciclónica desde junio hasta noviembre, pero en cualquier momento somos vulnerables a cualquier cosa porque no hemos cuidado el planeta. Entonces estamos viendo ese reflejo nosotros mismos. En ese sentido, ¿te has motivado quizás a hacer algo? ¿Cómo desde este estudio tuyo se puede hacer algo para que todos nos beneficiemos? Sí, tenemos que seguir educando y parte de eso también pudiera ser informaciones que puedan llegar a más personas con relación a esto. Algo importante, porque hablábamos de la parte de la comunidad, la parte de los organismos de emergencia, pero también para nosotros, para ti que estás en tu casa, es importante que sepas que hay estrategias de afrontamiento que tú puedes utilizar. El ejercicio es muy bueno, porque el ejercicio no solamente te ayuda a nivelar tu estado de ánimo, sino que es un distractor positivo. Cuando estás haciendo ejercicio, pues estás evitando esos pensamientos obsesivos con relación a las lluvias y a las inundaciones. El apoyo social, es importante que no te aísles. Estas personas a veces suelen aislarse, no te puedes aislar, no debes aislarte. El apoyo de familiares, amigos, es beneficioso, no solamente porque te ayuda a drenar la ansiedad, sino también que hablando con otras personas puede tener otra perspectiva con relación al objeto de miedo que tienes. También es importante ya cuando sobrepasa de tus manos, cuando ya tú ves que no puedes manejar el día a día, la cotidianidad, entonces es importante que busques ayuda. Hay terapias psicológicas que pueden ayudar en este sentido. Recordemos que esto es una fobia y dentro de la fobia, una de las terapias más de mejor éxito, estamos hablando de la terapia cognitiva conductual, donde una de las técnicas es la exposición gradual, donde se va poniendo a la persona a experimentar con ese objeto de miedo, y esto puede ayudarlo a mejorar y a manejar su ansiedad en los próximos días. Yo diría que este ha sido un aporte interesantísimo porque ya estamos todos alerta a ver cuando hablan de lluvia, inundaciones. Estuvimos recientemente, semanas atrás, con estos 4 días que se le dio también de baja. Yo creo que no solamente es importante preservar la vida humana, sino uno mismo reconocer, yo le tengo miedo a esto, yo cuando anuncian lluvia o veo nublado me pongo de tal y tal manera. Y es poder acceder a los profesionales de salud que tenemos. Y te doy las gracias por haber aceptado la invitación con este estudio tan interesante. Me despido de ti queriendo decirte que si tienes algo más que agregar o alguna información adicional que tú quieres dar, yo más que nada estoy muy agradecida de haberte tenido aquí. Solamente terminar igual dándote las gracias por la invitación y recomendarle a la población general que si sientes que necesitas ayuda, búscala.
esto no refleja que tú tienes inferioridad, sobre todo lo contrario, muestra una fortaleza por parte por tu parte. Entonces trata de buscar ayuda, mantente ocupado y bueno, esas serían como las recomendaciones finales. Bueno, pues yo creo que hemos cerrado con broche de oro este programa tan interesante. Será hasta una próxima entrega de su programa Salud Mental by Sin Esquemas, donde nosotros también como personas tenemos que hacer nuestro aporte y nuestro granito de arena a través de conocer los diferentes aspectos de la salud mental y las herramientas tan positivas y los profesionales tan capacitados que tenemos en nuestro país. Gracias.